esfuerzo de dar estas clases de enseñanzas y que nosotros no estemos pendientes y no atendamos para proceder conforme a ellas. Porque si estamos recibiendo una instrucción para nosotros mejorar nuestra capacidad de gerencia, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, y seguimos, amados hermanos, actuando de una manera imprudente, de una manera insensata, de una manera que deja mucho que decir, pues yo diría, realmente, hermanos, no estamos haciendo nada. Pero felicito a aquellos que están poniendo por obra estas maravillosas enseñanzas. Amados en el Señor, la idea de Dios es esa. La idea de Dios es que nosotros cada día, amados en el Señor, mejoremos como cristianos, mejoremos como hijos de Dios y que aprendamos de verdad a poder minimizar bajo cualquier circunstancia, amados hermanos, los problemas que se puedan presentar en nuestro alrededor y saberlo hacer, saberlo gerenciar. No tiene sentido de que escuchemos la enseñanza y sigamos en lo mismo. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mis amados, yo les voy a decir algo hoy. Yo tengo esta libretica que con mucho amor y cariño hemos sacado de esta enseñanza. Yo estoy dispuesto a prestársela a usted, porque lo que yo que ya han notado, que me han quitado. Pero yo quiero que usted se lleve la enseñanza en su casa y que usted continuamente, ojalá mensualmente, usted esté pasándole vista o revista a estas enseñanzas para que podamos lograr los objetivos, mi hermano. Esa es la idea. La idea de Dios es esa, la idea del pastor es esa. Quiero una iglesia no solamente con profesionales, que eso es una gran bendición de Dios, sino una iglesia con profesionales, pero en la rectitud de Dios, en la santidad de Dios, en la gerencia del Señor. No solamente los profesionales, yo hablo de toda la iglesia. Pero la idea de esto es de verdad saber solucionar las cosas dentro de nuestra iglesia. ¿Sí, mis hermanos en el Señor? Mira, había algo que, bueno, no lo comparto, aunque pasa, aunque surge, no lo comparto. ¿Qué es pastor? Mira, hay muchos que dicen, hermano pastor, eso es muy normal. Yo no diría que eso es normal, que para mí eso es algo anormal. ¿Qué es lo que es normal? Bueno, pastor, lo normal es que cuando el pastor siempre sale, la iglesia no se congrega. Eso para mí no es normal. Aunque se vea normal, para mí no es normal. No es el deber ser, ¿verdad? ¿Te estoy explicando? No es el deber ser. No es normal. Y nosotros decimos que eso es normal. A nivel mundial, cuando los pastores salen, la iglesia deja de congregarse. Eso no es normal en el mundo espiritual. No es normal para el Señor. Para la vida espiritual, para el Señor, no es normal. Para el funcionamiento de la iglesia, no es normal. Lo normal sería es que esté el pastor o no esté, la iglesia tiene que mantener esa postura de responsabilidad delante del Señor. ¿Por qué? Porque el pastor no los va a salvar a ustedes. Yo no los voy a salvar. Yo les puedo orientar. Yo los puedo aconsejar. Yo puedo orar a Dios por ustedes. Yo puedo estar allí en cualquier circunstancia. Les puedo ayudar de cualquier manera. Pero ya de ahí a ser salvos, a salvarnos a ustedes, no puedo, hermano. Y el compromiso real no es con el pastor. Yo quiero que la iglesia entienda esto. Gracias por su fidelidad. Gracias por su lealtad. Me he sentido bien, hermanos. Me he sentido apreciado, me he sentido, hermano, amado por la iglesia, me he sentido correspondido por la iglesia y me siento feliz que a pesar de poco tiempo que tenemos acá pastoreando, bueno, la iglesia, hermano, se ha derrumbado. Eso para mí es algo maravilloso y me siento feliz por eso. Pero si quieren hacerme más feliz, es que ustedes, esté el pastor o no esté, ustedes tienen que asumir las responsabilidades en el Señor. ¿Por qué, pastor? Porque el Señor es el que te va a salvar. Entonces no puedo aceptar que sea normal que el pastor se vaya y que la iglesia no se congregue. No puedo aceptar eso. Tenemos que exaltar. Tenemos que, hermanos, sacar eso de nuestra iglesia y
y empecemos. Si es la iglesia de San Fernando que debe de empezar, gloria a Dios, vamos a empezar nosotros, pero quiero que cuando el pastor salga, hermano, y yo pidan, tomen una foto de atrás para adelante, de adelante para atrás, y yo vea la iglesia asistiendo, congregándose, porque la iglesia no depende del pastor, de la dirección del pastor, la iglesia depende del Espíritu Santo de Dios. Sí, soy incorrecto de Dios, por supuesto que lo soy. Sí, hermano, soy el pastor, sí, yo puedo dar orientaciones, pero recuerden que el pastor por excelencia aquí es el Señor y a Él nos debemos. Voy a ir a la iglesia, no porque el pastor vaya a estar donde está, voy a la iglesia porque el pastor por excelencia, el príncipe de los pastores está en la iglesia y Él me está esperando y quiero impactar no al pastor, yo quiero impactar es al Señor. Voy a ir porque el Señor está aquí, voy a ir para que Él me vea, voy a ir para que Él sepa que soy responsable, voy a ir porque el príncipe de los pastores está en la iglesia y me espera para que yo le pueda adorar. Ese es el principio de una iglesia verdadera, que ama al Señor, que ama su palabra. Porque no es, hermano, casamos, el pastor está donde está, y donde congrego, el pastor donde está, y cuando el pastor está, me congrego. No, saques eso de la mente. Porque así no lo estamos haciendo bien. Amén. Amén, mi iglesia amada, apreciada y querida, como decía el apóstol Pablo, amados y apreciados en el Señor. Quiero exhortarles a ustedes, os les estoy exhortando en esta hora, y la exhortación no es regaños, ni es maltrato. La exhortación tiene que ver con hacer reflexionar al pueblo para que podamos cambiar de lo que está mal a bien. Hay gente que dice, uy, hermano Espíritu, cuando vea a la hermana le voy a pegar, exhortar a que eso es un insulto que usted va a hacer. No voy a exhortar a nadie. Exhortar es hacer que la iglesia, con amor y misericordia, reflexione de lo que está haciendo mal para hacerlo bien. ¿Sí? ¿Cómo les pareció la exhortación? ¿Muy dura? ¿Se sintieron mal? Lo estoy haciendo con misericordia y verdad. Porque así es que se debe de comprender. Yo no puedo decirle a usted que tengo un problema con una cara de ogro para mantenerlo a usted, no, pero es un problema eso. No. Con risita usted puede masajear a alguien y no se da de cuenta ni a qué hora. Eso es creencia. ¿Cuántos alaban al Señor? Bien, estamos dando un tema titulado Gerencia Eclesiástica. Gerencia Eclesiástica. ¿Sí? Y hemos venido hablando de algunos puntos que considero que son de gran importancia para nosotros, mi amado hermano. Voy a tratar de refrescar un poquito la memoria de lo que hemos hablado hasta el momento. Primero, nunca hagas un juicio a alguien por un comentario sin darle el derecho a la defensa, al menos que esté comprobado. 2. No reprenda o no avergüence a alguien en público, porque este acto causará heridas, enojos y vergüenzas en la persona. 3. Si tu hermano pecare contra ti, llámelo a solas. 4. No admitas acusación contra nadie si no hay testigos o que alguien te sostenga lo dicho. ¿Estamos entendiendo? 5. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Vamos con el 5. Antes de hacer un juicio a alguien o vaya a corregir, vea qué moral tiene para hacerlo. Son títulos, son tips muy importantes para poder gerenciar bien. Estamos con el 5, ¿verdad? 6. Mantener la prudencia y evalúe bien cualquier situación cuando vayas a resolver el problema. 7. El que persiste en pecar, repréndalo delante de todos para que los demás teman. Oye, pastor, vaya usted me dice que hay que reprenderlo en público para poder avergonzarlo. Estamos hablando de acciones muy bajas, errores, fallas que se pueden solucionar.
Cuando hablamos acá del que persiste en pecar, reprendo delante de todos, ya tiene que ver con actos de inmoralidad, hermano, o con actos de blasfemia, o con herejías. Recuerden que el apóstol Pablo entregó a Mileto y a Fileo no porque adulteraron, no porque fornicaron, no porque eran unas personas que estaban continuamente en adulterio. Pablo se le entregó a Satanás, ¿sabe por qué? Porque estaban o querían meter una herejía en la iglesia de esa era contemporánea. ¿Cuál era? Diciendo de que ya la resurrección de los muertos ya había acontecido. Y Pablo, hermanos, vio esto como una amenaza contra la doctrina y se los entregó a Satanás. Entonces, cuando vamos acá, que el que persiste en pecar, reprende delante de todo para que lo demás teman, es casos como estos o casos de inmoralidad que la persona sigue haciendo lo mismo y no quiere enderezar su vida con Dios. Amén. El otro es, ahí quedamos, que es el número 8. ¿Sí? Ahí quedamos. Y seguimos enseñando. Estamos hablando de gerencia eclesiástica. Por eso es que yo deseo que usted anote todos estos puntos porque son de gran importancia. Te va a ayudar a crecer en el Señor. Te va a ayudar, hermanos, a tener cuidado. Te va a ayudar a hacer las cosas bien. Mira lo que dice acá. Apártase de los que se dedican a causar divisiones, porque de lo contrario se mirarás involucrado en estas clases de prácticas. Escuche bien. Hay personas que no son instrumentos de Dios, sino que son instrumentos del diablo. No pueden ver cualquier circunstancia o no se le pueda corregir cualquier cosa cuando muchas veces empieza a crear parcelas y a meter basura y a crear conflictos en las iglesias. Y eso, amados hermanos, es condenado por el Señor. La Biblia, la palabra del Señor, nos habla algo muy claro referente a los que causan divisiones. Escúchese bien. Aquí no tiene que ver nada con las emociones y sentimientos de la familia, porque es lamentable, amados hermanos, que nosotros muchas veces queremos favorecer a un miembro de la familia cuando sabemos que está mal. Un miembro de la familia se ha levantado en contra de la iglesia, queriendo dividir la iglesia, queriendo meter cizaña, no se quiere sujetar, pero el entorno familiar lo favorece porque es su hermano, porque es su hijo, porque es su madre, porque es su padre. Entonces es una grande irresponsabilidad. Es una grande irresponsabilidad cuando nosotros, amados hermanos, no cortamos, no bloqueamos los sentimientos para tratar de hacer la voluntad de nuestro Dios. La Biblia nos enseña, Jesús dijo algo muy importante. Yo no he venido a poner paz en la familia, sino a poner divisiones en la familia. ¿Cómo es eso? Pero si tú me dices que tú has venido a poner paz, mi paz no tengo, mi paz no doy, pero en este versículo tú me dices que has venido no para traer paz, sino para traer división en la familia. ¿Por qué? Esto es fácil de interpretarlo. Porque dentro de la familia habrá gente que realmente querrán vivir para Dios, querrán vivir en la santidad de Dios, en la obediencia de Dios, en los principios de Dios, en la moral de Dios, pero dentro de la familia habrá gente que no querrán vivir conforme a la voluntad de Dios, y ahí empieza el choque, ahí empieza la lucha. Yo me acuerdo que yo me entregué al Señor, amados hermanos, recién convertido. Me recuerdo que mis hermanos me cayeron a golpe y yo me defendí, estaba recién convertido y después fui al templo a llorar. Hermanos, no estaban conformes de que yo era cristiano. ¿Cuántas madres le han dicho a sus hijos, prefiero ver la delincuencia antes que ser cristiano? ¿Cuánta gente han aborrecido por la religiosidad, han aborrecido a sus familiares porque han aceptado a Cristo? Entonces esto crea una división en el entorno de la familia. ¿Cuánta gente no quiere andar conforme a la palabra de Dios? Y empieza la lucha. Y que a veces los padres tienen que tomar acciones un poco drásticas, un poco terribles, que para la mente humana, para la razón humana está mal, pero delante de Dios está bien. Cuando hay padres que tienen que amarrarse los pantalones en la autoridad de Dios y poder corregir a sus hijos y no permitir la sinvergüenzura dentro de su casa. Y ahí viene el conflicto, y ahí viene el problema. Entonces, cuando el pastor tiene que corregir a alguien, hermanos, hay familias que se levantan en contra del pastor, hermanos, y se dejan llevar. Hay un título que el Señor me dio, que me lo estaba diciendo, rompiendo nexos familiares para hacer la voluntad de
misericordioso que Dios. La persona que causa divisiones en la iglesia y quiere crear conflictos en la iglesia no está siendo usada por Dios sino por el diablo. Eso lo dice el Señor en su palabra. El que resiste la autoridad resiste a lo establecido por Dios, y los que resisten a lo establecido por Dios acarrean condenación, hermano. Esto es delicado. Vamos a ubicarnos en Romanos, primeramente, y por acá. Gloria al Señor. ¿Qué hacemos nosotros con aquel que causa divisiones? ¿Qué nos enseña la Biblia que tenemos que hacer con ellos? Gloria a Dios. Se me olvida el texto donde dice: sujetas en todas las autoridades. ¿Dónde está eso? Romanos 13, aquí está. Miren lo que dice para que usted vea lo delicado que es. Yo quiero decirle a la iglesia que el pastorado no lo inventó los hombres. El evangelista no lo inventó los hombres. Los maestros no lo inventó los hombres. Los profetas, perdón, y apóstoles no lo inventó los hombres. Los músicos, los que adoran a Dios, no lo inventó los hombres. Todo esto fue establecido por Dios. Efesios 4:11 dice: y Él mismo constituyó. La palabra constituir aquí, estamos hablando de establecer, de nombrar, de señalar. Esto lo dice Dios en su palabra. Entonces, amados hermanos, quiere decir que el ministerio pastoral es una autoridad establecida por Dios. Y quiero que ustedes entiendan esto, porque a veces queremos tomarlo a la ligera. Estoy hablando de pastores que se mantienen en la santidad, pastores que se mantienen en la rectitud, pastores que se mantienen apegados a la palabra, no pastores corruptos, no pastores sinvergüenza, no pastores vagabundos, no pastores torcidos, no pastores adúlteros y fornicarios que toman el evangelio como ganancia para ellos, para enriquecerse a costa del pueblo. Estoy hablando de pastores que aman la obra del Señor, que se preocupan por la obra del Señor. Entonces, miren lo que dice acá: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Todas estas autoridades, para aludirnos a las autoridades seculares o las autoridades de leyes, pero eso es otra clase de autoridad. Estoy hablando directamente de la iglesia. Hermanos, las autoridades que están en la iglesia fueron establecidas por Dios. Los ancianos fueron establecidos por Dios. Los diáconos fueron establecidos por Dios. Lo dice su palabra. Son personas que tienen autoridad. El evangelista es una autoridad establecida por Dios dentro del entorno eclesiástico, dentro de la iglesia del Señor. Entonces, quiero que usted entienda que al pastor que se mantenga en la santidad y la virtud, o a la autoridad que se mantenga en la santidad, nosotros tenemos que respetarla y sujetarse a la. Aleluya. Dios. Miren lo que dice acá. De modo que quien se opone a la autoridad, mire eso, a lo establecido por Dios resiste. Usted no está resistiendo al pastor o a la autoridad que Dios tiene en la iglesia. Usted está resistiendo directamente a Dios, hermano. No es al hombre que está resistiendo a Dios. ¿Por qué a Dios? Porque fue una autoridad que no se la inventó el hombre, una autoridad que el Señor estableció dentro del reino de Dios. Miren las autoridades que hablamos en el Antiguo Testamento. Los patriarcas son autoridades. Los jueces, hermanos, fueron autoridades. Los reyes, autoridades establecidas por Dios. Entonces, en la historia ha habido gente que Dios ha establecido como autoridad. Pero miren lo que dice más acá. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y miren lo que dice acá: y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es impresionante, ¿no? Si usted resiste la autoridad, si usted respeta la autoridad, usted está resistiendo a Dios y se está viviendo un problema gravísimo. Porque está acarreando condenación para ti mismo. Entonces, ¿qué hacemos con estas personas
que causan divisiones. Hay un trato de Dios, hermanos, conforme a la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, da para todo. Si nosotros no queremos aprender es otra cosa, pero la Biblia nos enseña cómo nosotros tenemos que gerenciar conforme no a mis sentimientos y emociones, sino conforme a la palabra de Dios. Aleluya. Bien. ¿Cuál es el trato que Dios nos enseña acerca de los pecados y divisiones? Vamos, por ejemplo, a Romanos 16, ahí mismo. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mira lo que dice esto. Más os ruego, dice el apóstol Pablo, más os ruego. Está en un asunto de más, les imploro, les suplico, les ruego. ¿Qué va a rogar Pablo? Esto. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en quiénes, en los que causan divisiones. La palabra os fijéis quiere decir míralo, identifícalo, señálelo, ubícalo. ¿Quién es el que está en este ambiente de divisiones? Mira lo que dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. No es un invento mío. Eso lo estableció Dios. Pero ¿saben qué dice gente muchas veces ignorantes, insensatas, que quieren ser más amorosos que Dios y más misericordiosos que Dios? Dicen, pero ¿dónde está el amor? Sí, Él está dividiendo, pero ¿dónde está el amor? Yo no le puedo, hermano, yo no estoy diciendo a usted que usted le quite el agua, usted tiene que saludarlo donde quiera que lo encuentre. Tampoco tiene que odiarlo, pero usted no puede participar en sus prácticas, usted no puede apoyarlo en sus prácticas. Vamos a suponer que aquí una persona que se levantó, quiso dividir la iglesia, se levantó Petronilo, se arrastró 8, 10, 15 personas, se la llevó, se dividió, no salió por el orden y resulta que acá hay hermanos que quieren apoyar a esa persona que se fue rebelada, que se fue en rebeldía, causando divisiones. Déjeme decirle que a través de la historia bíblica de estos 66 libros que fueron inspirados por el Espíritu Santo y aún más antes de haberse escrito la Biblia, que en Génesis nos habla, Ezequiel 28 nos habla, Isaías 14 nos habla acerca de una rebelión que pasó en el cielo. A través de la historia, hermano, yo no encuentro que una rebelión haya tenido prosperidad, porque Dios no trabaja de esa manera. Aleluya. El Señor suma, el Señor multiplica, pero no divide ni resta. Es fácil poder decir cualquier cosa y denigrar. ¿Cuántas veces a este pastor lo han maldecido? A mí me han maldecido. A mí me han dicho de todo. Que soy falso, hereje, hipócrita y falto de contar. Hermanos, no sabemos el error y en el pecado que estamos haciendo, que estamos cometiendo con estas clases de acciones. La Biblia nos enseña que el que causa división hay que desecharlo. ¿Lo dice o no lo dice? Y que os apartéis de ellos. La palabra aquí apartarse quiere decir que usted no puede estar andando con esa persona. Tiene que usted evitar a esa persona. Porque esas personas se van con todo para dañar y meter la basura. Y hay gente, hermanos, que han perdido el temor, que no les importa hablar basura de cualquier tipo. Pero ¿qué más dice la Biblia con aquellos que son división, que han causado divisiones? ¿Qué más dice la Biblia? ¿Cuál es el trato que el Señor le da en la palabra? Vamos a buscar otro versículo. Por ejemplo, ubíquese a Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 10. Bien. Qué impresionante. Dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. El que causa divisiones tenemos que llamarlo. Tenemos que decir lo que lo está haciendo mal.
que está incorrecto, pero si el hombre sigue, la palabra nos enseña que hay que ¿qué? Desecharlo. Y si usted busca la palabra desechar, es algo tremendo, es algo impresionante que habla. El desecho es algo que no sirve, hermanos, que no puede estar con lo que sirve. Pero mira lo que dice más abajo, el 11. Ese que causa divisiones, después de llamarlo una y otra amonestación, dice el apóstol, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. ¿Cómo? El que causa divisiones es una persona pervertida. Tengo que decírselo a ustedes en esta hora. El que causa divisiones, hermanos, el que busca la manera de dañar y vender su basura, hermano, está pervertido en una acción, hermanos, completamente ajena a la voluntad del Señor. Dice, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca. Uno que está pervertido. 2, que peca. Y 3, está condenado por su propio juicio. ¿Cómo le parece? Eso es algo terrible. Sí, pastor, él se llevó a fulano de tal, se llevó a la iglesia, se llevó a esto, pero yo tengo que asistir, yo tengo que, hermano, yo no voy a quitar el habla. Yo no estoy diciendo que usted tiene que quitar el habla, pero usted no puede, bajo ninguna circunstancia, en acciones espirituales o eclesiásticos, de irlo a apoyar, porque usted se hace partícipe de esa rebelión. Es la Biblia, yo no puedo decir a ustedes otra cosa, es la palabra del Señor. Bueno, si a usted no le cuadra, pero cuádrese con Dios, conmigo no, porque es lo que escribo esto. Entonces queremos ser más misericordiosos que Dios. ¿Dónde está el amor? Disculpe. Pastor, ¿y el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Cuál amor? ¿Cuál amor? El amor es que la Biblia dice que hay que desecharlo, a ver si esa persona se convierte, reconoce su falla, pero hay que tomar acciones bíblicamente. ¿Qué dice otro versículo? Mira lo que dice Judas, capítulo 1. Judas, capítulo 1, esto es tremendo acá, hermanos. Judas, capítulo 1, versículo 19. Pero quiero leerlo desde el 17. Esta versión dice amonestación y exhortación. Miren lo que dice acá. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los apóstoles enseñaron, hermano, lo que viene en contexto. ¿Qué enseñaron los apóstoles? Miren lo que dice acá. Los que os decían, que de los apóstoles, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. ¿Cuáles? Los burladores. Estos son los que causan divisiones. Mira aquí, los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. La persona que se dedica a dañar, a crear conflictos y divisiones, mis amados, según la Biblia, no tiene el Espíritu de Dios. Usted no puede estar de acuerdo con el pastor, pero eso no quiere decir que usted va a meter basura para dañar y perjudicar. Yo no puedo estar de acuerdo con el pastor así en algunas cosas, como él lo sabe, pero eso no me da pie para irme en contra del hombre de Dios y crear divisiones y hacer levantamientos con otros pastores para dañar al hombre de Dios, para perjudicar al hombre. Yo no lo puedo hacer aunque no esté de acuerdo con algunas cosas. Yo no puedo ser irresponsable y caer, amados hermanos, en estas cosas terribles de pecado para tratar de dañar al hombre que Dios ha establecido en esta federación. Y lo más terrible es que en las acciones de divisiones, hermanos, siempre el diablo tiene que levantar a otro líder de la iglesia que tiene empuje, que tenga capacidad de arrollar, que tenga capacidad de arrastrar, porque, hermanos, el diablo no va a levantar a esta niña para causar la iglesia o a cualquiera de estas niñas que están acá. No lo va a hacer porque no van a hacer como las examuro. El diablo no va a usar a una persona que no tenga empuje en la obra. Aquí va a tocar el diablo, puede tocar el pastor, puede tocar al hermano Díez, que es evangelista, puede tocar a alguno de estos miembros que están acá en la directiva, puede tocar a alguna de estas hermanas que están acá, puede tocar a gente que arrolla, a gente que tenga liderazgo, a gente que le siga, a gente que arrastra, gente, hermano. En el cielo no fue la rebelión.
¿Acaso que fue un angelito pelapapas o pelacebollas allá en el cielo? Cuando usted estudia la clasificación de los ángeles, usted va a encontrar, hermanos, que Satanás era un querubín protector, no era cualquier cosa. Era un ángel que tenía arrastre. Y si usted estudia el libro de Ezequiel 28, usted va a encontrar, hermanos, las contrataciones que este hombre hizo. ¿Cuánta gente, hermanos, usados por el diablo, hace contrataciones? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y montamos esto, y hacemos una iglesia aparte, y usted voy a poner como pastor, voy a poner como presidente, voy a poner como esto. Hay contrataciones, que eso es lo que se ve. Váyase usted allá a Números capítulo 16. ¿Quiénes fueron los que causaron la rebelión? Los pelapapas, los pelatomates, los pelacebollas, los caldereros, los que picaban leña, los acueros. No, hermano, los acueros y los que picaban leña no causaron división. La Biblia dice que era Datán, Abiram y Coré, y la Biblia explica y dice, y estos eran varones de renombres. Varones de renombre. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían liderazgo, tenían autoridad del pueblo, tenían capacidad. Váyase a ver a quién usó el diablo para crear un conflicto al rey David en su reinado, a su propio hijo. ¿Quién era su hijo? El chichero, el panadero. No, era el príncipe. Y le causó estragos, hermanos. Entonces todas las divisiones, cuando vienen, no vienen por un simple miembro. Y aún en nuestra federación Corona de Fuego, hermano, hay pastores que están empezando, que pueden hacer lo que sea, pero no tienen peso. El diablo va a tocar a gente con peso, a gente con liderazgo, a gente con cargo, para dañar, hermanos, y perjudicar la obra del Señor. Y la Biblia nos enseña que estos somos sensuales, los que no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Toda persona que se revela para, hermanos, llevarse iglesia y dividir iglesia, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y hoy voy a decir esto: cuidémonos de esto. Cuidémonos de esto. Amén, amén. Cuidémonos de esto. Porque habrá cosas que a usted no le va a gustar, pero esa es la dirección que Dios le da al pastor, y usted tiene que aceptarlo así no le guste. Hay cosas que el pastor Alcides hace que no nos cuadra, que no nos guste. Hermanos, puede tener la razón o no la tenga, pero mi deber es no discriminar al hombre de Dios. Esa es la postura de un hombre, de una mujer que tenga el Señor. Que no anda disparando por allí escondidas, metiendo la pala para venir y perjudicar. Tenemos que aprender de esto, cuidarnos de estas cosas, hermano. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a aplaudir al Señor. El Señor nos está tratando acerca de todas estas cosas. Vamos a dejarlo hasta aquí en ese punto. Punto número 9. Apártate de los que no quieren sujetarse en obediencia y quieren andar desordenadamente. Desordenadamente. Hermanos, hay cosas que realmente pasan en nuestras iglesias. Y la Biblia habla de la obediencia hacia el pastor. Dice la Biblia: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hay dos cosas importantes que tenemos que estudiarlas, que evangelista día: obediencia y sujeción. Por ejemplo, una persona se va de viaje, yo no estoy diciendo que tiene que pedir permiso, pero usted debe informarle al pastor. Usted no mira un compromiso que le tocó a usted como miembro, hermano, tú debes informar. Si usted se le puso a que predicara, usted no puede negociar con otro que predique sin usted informar a la autoridad. ¿Por qué se llama desorden? Y estamos acostumbrados a eso, a tratar de cuadrar las cosas. Me empezaron a predicar a mí, pero yo cargué con usted predica, yo dirijo. ¿Y quién le dijo a usted que hiciera eso? Aleluya. No es que uno quiera ser posesivo, eso es desorden, hermanos. Porque aquí desde el púlpito hubo una planificación, hermanos, una planificación conformada, concluida. Cuando la secretaria da por lo menos el anuncio a la iglesia y dice: Petronilo va a dirigir y Petronila va a predicar, usted tiene que entender que tiene esa responsabilidad,
si usted no quiere predicar por alguna circunstancia, usted tiene que irse a la autoridad delegada. ¿Me explico? Para no ir ser tan estricto. Si hay una actividad de damas y la presidenta de damas te puso aquí a predicar, tú tienes que dirigirse a la presidenta de damas, a la pastora de damas y decir, hermana, por esta circunstancia yo no voy a predicar. ¿Qué dice usted? Autoriza para que cambiemos. Ese es el deber ser, hermanos. Aleluya. Si el pastor de caballero puso a usted a predicar, usted no puede estar cambiando. Si la pastora de jóvenes te puso a usted a dirigir a predicar, tú tienes que aprender a ser responsable. Tú no puedes andar, hermano, que cuando le pongan a predicar, haciendo canje, haciendo cuadras, haciendo, hermano, en los únicos que pueden cambiar en un momento determinado es la autoridad que está por encima de usted. En este caso, el pastor de caballero, la pastora de dama o la pastora de jóvenes. O en este caso, los cultos, por lo menos el lunes, que eso ya es netamente con el pastor, las actividades de los viernes, la actividad del domingo, eso sí es competencia mía. Tenemos que ordenarnos en todas estas cosas. Ordenarnos. Personas que no vienen a la escuela dominical, yo considero que el deber ser es informarle a su pastor, hermano. Gloria a Dios. Pastor, ¿sabe qué? Por este motivo, esta causa, yo no voy a ir al culto, hermano, uno se complace y esté contento. Yo bendigo y felicito a aquellos hermanos que siempre me han llamado. Mire, ahí está esta mujer, no que quiera sacar aquí la hermana Raiza. La hermana Raiza, cuando tiene alguna complicación, cuando tiene alguna cosa, cuando ella no puede venir, ¡pran! Le manda un mensaje. Y eso que no es bautizado y que no tiene cartas en la iglesia. Y hay personas que tienen, hermanos, cartas y responsabilidades, hermanos, no informan nada. Entonces la gente que está empezando muchas veces nos da más ejemplo a nosotros que estamos viejos y rancios y no tenemos la buena de la vida. Aleluya. No podemos perder este asunto. Pero ¿qué dice el apóstol? Mira, hermano. Otra cosa de gente a veces que quieren andar desordenadamente, que no quieren hacer nada. Personas que se dedican todo el tiempo a que le estén dando, pero no quieren trabajar. Eso Pablo también habla de los ociosos, eso es desorden. No, estoy llamado al ministerio. Sí, tú puedes ser llamado al ministerio, pero espere el tiempo en que Dios te ponga el tiempo completo. Por lo tanto, tú tienes que trabajar y ser responsable de tu familia. Mira, hermano, ahorita aquí en San Fernando, es que yo no estoy haciendo nada en la parte económica. Pero toda mi vida yo he trabajado con acciones extras. Toda mi vida. Yo me iba, hermanos, a predicar y me llevaba esos bultos de ropa, interiores, medias, zapatos. Le digo como el ciervo que lleva las camisas para educarse. Hermano, me iba y predicaba y vendía. Cuando llegué a Solanero, iba a Cúcuta, hermanos, a buscar relojes, a buscar mercancía. Yo llegué a comprar un becerrito de 80 pesos. 80 pesos me da la vida. 80,000 pesos, becerro 80,000 pesos. A mí me paró fue el asunto de la pandemia, que cuando hubo la pandemia que no podía uno salir a otro lugar, no tuviera un salvoconducto, eso me paró. Pero toda mi vida, esta mi esposa lo puede decir, hermano, he sido un hombre que me ha gustado rebuscarme más que un gallo tuerto en un postureo. Porque me gusta tener. Pablo que dice, ese cuento chino y japonés, hermanos que me están escuchando, hermanos, que eso que Dios me llamó a tiempo completo y que yo nunca puedo hacer nada, mentira del diablo, creo que es un flojo. Usted es un flojo, usted es un irresponsable, usted tiene que buscar la manera de trabajar y hacer algo. No que Dios me prohibió. Muy bien, usted puede ser llamado al ministerio a tiempo completo. Dios le está diciendo a usted que está bien, que no puede quizás dedicarse a una empresa de sol a sol porque tiene un compromiso. Está bien, pero que usted no se rebusque irresponsable, que usted se rebusque desordenado, que usted no se rebusque usted peor que un impío. Porque la Biblia me dice a mí que el que no provee para los suyos, así está en el ministerio, ha llegado a la fe y es peor que un incrédulo, hermanos. Entonces hay gente que tiene la pobre vieja muriéndose, matándose para que lo mantenga, hermanos. Es una vergüenza, hermanos, a todo dar. Es una irresponsabilidad que se mete a Dios donde Dios no está. Debe decirte, esto no puede ser, hermano. Ay, es que Dios me dijo que yo no podía trabajar. No, eso no te dijo Dios. Porque el apóstol Pablo decía que estaba haciendo completo y trabajaba también con sus manos. Se rebuscaba, hacía tiendas. ¿Ah? Pero ya arrancamos con un negocito con
vino por ahí vestidito, vino por ahí zapaticos, criando pollitos, haciendo una cosa y otra, porque hay que buscar la manera, hermano. Pero hay gente que se arruga, hermano, que eso es como agarrar y pegarlos a la pata de una varemadilla para que las hormigas le den una pena, para que se activen. Pero Dios trabaja con flojos. Miren eso en la cabeza. Dios cuando llama a gente, hermanos, ocupada, no gente floja. Miren lo que dice acá. Vamos a buscar lo que dice la Biblia. No lo que dice el pastor Ballester, lo que dice la Biblia. Uy, hermano, creo que tenemos gente, hermano, que prestan y lavan la batera. Segunda, 3, 6 y 7. Dile lo que dice aquí. Dile lo que dice aquí. Qué cosa maravillosa, qué cosa bella, qué cosa linda. Segunda de Tesalonicenses 3, versículos 6 y 7 dice: pero os ordenamos, dice el apóstol Pablo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Eso que una persona tiene un compromiso acá en la iglesia y resulta que se fue por allá, que hay una campaña por allá, hermano, y se fue a esa campaña, se autorizó del pastor y hermano siendo irresponsable con los compromisos de la iglesia. Eso no es así, eso es andar desordenadamente. Mire, hermano, en este momento vamos a dar una enseñanza sobre las características de una excelente oveja, las clases de ovejas que hay en el rebaño y los implementos que usa el pastor para pastorear. Y uno de los implementos que usaba el pastor en su saco pastoril, él manejaba lo que llaman aceite amargo. ¿Y para qué era el aceite amargo? Había ovejitas que a lo mejor salían del rebaño, se salían del rebaño y no comían ahí donde el pastor la tenía, sino que se salían del rebaño y se iban a comer pastos por allá lejos ajenos. ¿Sabe qué es el pastor? Regaba aceite amargo en esos pastizales. Para que cuando la ovejita llegaba aquí a comer, no le paraba esta mano y tenía que volver otra vez a su ovejita. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuánta gente se van a otros apriscos sin autorización del pastor y vienen envenenados, encochinados, embasurados, con tantas acciones negativas de basura que el diablo levanta a venir? ¡Ay, pastor! No fue una campaña y había un hombre que disparaba sin darle camina sin pierna y él dijo que para que tanto que ya Jesús hizo todo en la cruz del Calvario y se come el cuento con todo el pueblo. ¡Ay, pastor! Pero allá está una hermana que se mostró las piernas y mostró un poquito los garritos allá y cómo la usaron los milagros que profecía. Y ella dijo que tenía que hacer una exhibidita y mire, yo la usa. ¿Y quién le dijo a usted que porque la usa y que tenga dones le garantía ser salvo? Y en aquel día no le dirá el Señor: en mi nombre nos echamos fuera demonios, en mi nombre no hicimos milagros, hicimos esto, hicimos aquello, y dirá el Señor: ¡ay, verdad que sí, no me acordaba! Ustedes no dirán mi nombre, gloria a Dios, ustedes andaban enfermos en mi nombre. Vení, mi Padre. No, le dirá: apartados de mí, malditos, al fuego eterno no os conozco. ¿Por qué? Porque usted cree que porque yo sea pastor a mí me va a garantizar, hermano, de que yo sea salvo. No. ¿Es porque predique bueno? No. ¿Porque tenga títulos universitarios teológicos? No. ¿Porque sea un músico que es otro mío contigo tocando? No. ¿Porque sea un adorador mejor que la voz de Pavarotti? No. Aquí lo que vale es la santidad. Eso es lo que vale, por encima de todo. Por encima de todo. Entonces, ¿qué hacía el pastor? Para a otros apriscos, a veces echarle aceite amargo para que se mantenga en el lugar. Aleluya. Pero miren lo que sigue diciendo acá. Pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Cristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibís de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debíais imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derechos, sino por dar a nosotros mismos un ejemplo para que os imitáis. ¿En qué? En no ser flojos. Me voy a una casa,
Me voy a una casa, voy a ir donde la hermana Jaycee. Ay, Dios mío, hermana Jaycee, que Dios te bendiga. Y me pare 3 días allá. Y que yo no pude ni siquiera agarrar una escoba. Ni a lavar un plato. Gente, hermanos, que uno le da comida, hermanos, y ni siquiera eso. Ni siquiera agarran una escoba. No hacen nada. Puro que le sirvan. Eso no es para que ustedes reciban, no sea irresponsable, eso no es lo de Dios. Usted puede hacer algo, eso es ser inútil, perdón de que lo diga, eso es ser inútil, eso no proviene de Dios. Tú tienes que hacer algo, ganarse, hacer el pan, hermano, no sea tan irresponsable de eso. Aleluya. Una vez me llegó un muchacho allá en el campo, no voy a decir nombre porque usted lo conoce. Hermano, es sinvergüenza todo el día en el templo con el celular. En la meditaría para no besar. Y comía más, hermanos, que un cáncer en la pata de un cagoso. Qué terrible para comer ese día. Yo le dije, no, yo es un vergüenza como sea que los sacudecitas, pero yo un flojo aquí. Le dije un día, un hermano me llamó para echar un pisito por allá. Y le dije, fulano de tal, prepárese porque mañana usted se va a ir a trabajar conmigo. Remuñando, digo que sí. A las 9 de la mañana la tenía con la primera pálida, de largo. Y eso me estaba trabajando en la sombra, no en el sol. ¿Qué le pasó, pastor? Flojo, porque nunca lo que hace es para arriba el mantel y no hace nada. Le dije, acomódese. Le voy a dar chance para que se recupere, para que sigamos trabajando. A las 11 y pico, pues ya como volví de la pálida. Hermano, llegó al rastro de la casa de día. Pero no hay descanso. Al otro día de la mañana, ¡ey! Párese porque nos fuimos a trabajar. Ay, por favor, voy a estar en ayuno. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 6? Dele pues. ¿Está en ayuno? Sí, en ayuno. Dele pues, padre. Ese día pasó el ayuno del cliente. Al otro día dije, ¡ey! Vámonos. Me dijo, pastor, me voy para. No voy a decir para dónde, porque la iglesia. Me voy para mi casa. Le dije que me vaya bien, papá. Eso da vergüenza, hermano. Aleluya. Ese cuento que yo no puedo hacer nada. No, hermano, no, olvídese de eso. Mire, hay gente, que provoca tenerlos. Hay gente que uno provoca que se vaya de la casa de uno, hermano. Pero hay gente, Señor, que se lo lleva, se lo mato, haga algo, Señor, porque esto es una cosa, esto es una carga. Hay gente que son cargas, hermanos, que no ayudan, están en un lugar, están comiendo, están bebiendo, están dormidos, hermanos, y que no hagan nada. Pablo dijo, no porque lo tengamos que ver eso, lo hacíamos para que ustedes nos imitaran como son las cosas del Señor. El apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el que escribió, amados hermanos, creo que son 13 cartas paulinas. Y ese hombre trabajaba con su mano. Usted cuando llegue a un lugar, no sea irresponsable, ayude. Aunque sea la hora del plato, no sea irresponsable. Sea agradecido. Sea usted agradecido, mi hermano. Pero usted no puede ser irresponsable. Que usted no ayude con nada, ni nada, porque escuchen lo que les voy a decir. Esa es la fama que muchos gente mundana tiene de los evangélicos, que son una correa roja. Eso no puede ser. ¿Quién dijo eso? ¡Amén! Así pues, tenemos que aprender a ser serios en esto. Dejemos la mujer, hermano. Y no puedo decir esta cosa porque me puedo meter en problema, hermano. En su casa tú tienes que aprender a hacer algo. En tu casa tú tienes que aprender a hacer algo. No se le quita que usted se agarre una escoba y usted barre, eso no se le quita nada. Ah, pero se caen las últimas vesículas del desierto. Que tú le ayuno. El almuerzo, ¿por qué no está? La cena. Ustedes saben que tienen que hacer en la comida. ¡Qué irresponsable! ¡Qué irresponsable eres! La Biblia habla del ocioso, del que anda
bastante desorden. Y eso se llama andar desordenadamente. Dios me llamó al ministerio. Bueno, voy a tener los frutos, pues. Porque eso no quiere decir que eso que yo te llame al ministerio, no quiere decir que usted no pueda trabajar. ¿Sabe por qué está su pastor aquí muriéndose? Cuando recién llegaba acá, que duré un mes, que no parecía que estuviera yo en un ambulatorio chulo por todos lados. Eso me lo gané yo, hermano, porque estaba echando 600 metros lineales de cerca en tu humilde servidor. Nosotros tenemos que aprender a ganar las cosas. Estamos con un cementerio. Gente que se acostumbra con gente que tiene todo en la vida, hermano. Maceta de barriga que tiene, hermano. Y andan todo el tiempo pidiendo patroas de regresa. Eso da pena. Jóvenes con todo el picor por delante, hermano, con 20, 25 años, 30 años, hermano, y pidiendo que la gente regrese. Es una vergüenza, es una pena, perdóname. Pero es una vergüenza, es una pena. Usted se ha convertido en una carga para la gente. Ayude con la carga. Ayude con la carga. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Qué gozo! Avíseme cuando ya está el asunto, voy a coger listo. Entonces tienen que apartarse de los que no quieren sujetarse y los que quieren andar de una manera desordenada. Número 10. No sigas condenando o señalando los pecados y errores del pasado de alguien, sabiendo que el que se humilla, Dios lo perdona. Amén. Bueno, y amado hermano, claro, así no me lo pida, lo voy a repetir. No sigas condenando. Y hay muchos que se dedican a eso, hermano. Sacrifican y mandan para el infierno a una persona porque cometió un pecado del pasado y él se levantó, se restauró, pero siempre anda señalando. No sigas condenando, señalando los pecados y errores del pasado de alguien, sabiendo que el que se humilla, el Señor lo perdona. Segunda de Crónicas 7:14. Salmo 51:17. Y Primera de Reyes 21:29. Eso es humano también. Y no solamente en la iglesia, aún dentro de los esposos, hermano. ¿Sí? La cita. Segunda de Crónicas 7:14. Salmos 51:17 y Primera de Reyes 21:29. Aún en el hogar. En el hogar pasan quizás algunas cosas adversas, hermano. En el hogar pasan cosas terribles. Pero cuando alguien comete un pecado o comete una falla, más adelante tiene un problema, entonces siguen recordando las cosas del pasado. Es que yo siempre he dicho que usted no cambia. ¿Y qué está haciendo usted para que las cosas mejoren? Usted está ayunando, está orando, está haciendo las cosas bien, está sabiendo hablar, porque a veces hablamos solamente para dañar y perjudicar y queremos a veces usurpar y pasar por encima de la autoridad de la casa, hermano. Hay mujeres así, que quieren gritar, que quieren pasar por encima del esposo, pero hay esposas que maltratan a su esposa. Y uno va en un rumbo, hay errores, hay fallas, sí, pero estamos llamados a mejorar. A ir cambiando. Si usted cometió un pecado, si su esposo cometió una falla, si su esposo cometió una falla, hermano, tú no puedes estar pensando en el pasado de esa persona. Si él se humilló, Dios lo perdona. ¿Qué incoherencia tiene la vida, hermano? Yo siempre he dicho algo, escuchen lo que les voy a decir los hermanos que también nos están escuchando a través de las redes sociales.
El pastor Arquímedes Ballester, conozca mi corazón un poquito. Usted puede hacerme la vida de cuadritos. Usted podría haber hablado basura de mí. Usted puede haber dicho tantas cosas de mí. Pero ¿sabe cómo usted quiebra mi corazón? Que usted reconozca, que usted llore la pena, que usted reconozca y pida perdón. Eso a mí me pone contra el suelo. La persona que peca, la persona que comete un pecado, sea adulterio, sea fornicación, lo que sea, viene el pastor aquí en el estero, reconociendo su falla, humillándose, pidiendo perdón. Déjame decirle que este pastor lo protegerá hasta las últimas consecuencias. Porque tú estás reconociendo el pecado, porque tú te estás humillando al Señor, estás confesando la falla, estás confesando su pecado. Cuando usted viene a mí a confesarme su falla, esto es algo digno de admirar. Porque hay gente que son fáciles para cometer tantas basuras y pecados, pero no dicen nada y lo siguen haciendo. ¿Sabe dónde el pastor Arquímedes es templado? ¿Sabe dónde es que el pastor Ballester es fuerte, es duro? Que usted tenga cargo, o que usted esté activo, que dirija, que predique, que cante y usted cometiendo el pecado de basura. Lo agarro y voy con todo. Pero no le excuse la expresión, pero voy con todo. Porque si tuviste la valentía para caer en pecado, tenga que ir para poder del cuerpo para decirle lo que usted está haciendo. Pero usted puede haber hecho lo que haga esto, usted le llama y confía su pecado, yo te ayudo, te protejo, te doy mi mano, te abrazo, te protejo como el pastor que tenía así la capa. Vamos a hablar adelante de esta enseñanza. ¿Para qué usaba la capa del pastor? La usaba solamente para ir protegerse, sino también para proteger a las ovejas maternas, las arropaba para el frío y le daba un cuidado especial. Esa gente que comete pecado le da un cuidado especial, pero que confiese su pecado. Pero cosa que le indigna en el buen sentido de la palabra, que hay gente que comete basura y todavía dice, yo no he hecho nada, y así siguen haciendo. En la vida he encontrado ancianos cogiendo chibú, cometiendo pecados horribles, hermanos, y así ministran, y así predican, y así están. Hay testigos. Yo les pido a la juventud que está aquí, que aunque yo no los mire, Dios nos está mirando las cosas que ustedes puedan ver, las cosas que ustedes pueden hacer. Porque nos engañamos, no a Dios, a nosotros mismos nos estamos engañando. Porque un día ustedes van a partir de esta tierra. Un día usted va a partir de esta tierra, hermano, hermana. Un día usted va a partir de esta tierra. Usted tiene que entender que tiene que alinearse. Hay gente que trata de alinearse, pero viene a caer en lo mismo. Usted tiene que entender que estamos llamados a mejorar y no seguir de esa basura. Usted tiene las condiciones y las cualidades para usted poder surgir en la vida y ser cristianos de verdad, que amen al Señor, que amen. Porque no es un cuento de una acción de religión, de no es una religión más que ha salido. Este es el camino que nos conduce al cielo. ¿Qué gana usted? Que conociendo el Evangelio, conociendo, hermano, la santidad de Dios, conociendo cuáles son los principios de moral, los principios que Él nos enseña en su palabra, y sigamos cometiendo pecados y atrocidades, y así venimos aquí a aparentar una moral que no es moral, porque maneja dos morales en su vida. Acércate, busca ayuda. Esto es difícil, acércate, busca ayuda, pero no solamente tiene que confesarse. Métase con Dios en oración, métase para que rompa las cadenas y contará con el apoyo al 100% de este pastor. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces no puede usted estar culpando el pecado del demás, porque cometió un pecado, hermano, en el pasado, usted sigue señalándolo para usted fue un objetivo vital. Hermano, vamos a poner a prueba de tal, no, hermano, porque esa persona cometió un adulterio hace 20 años. Ay, ¿cómo así? No lo cometió, pero la cometió. ¿Y acaso es que esa persona no tiene derecho de rehacer su vida? ¿Acaso es que esa primera persona que cometió un pecado? ¿Cuántas cosas no hemos hecho nosotros? En este punto, hermano, mire, hermano, a veces nosotros somos estrictos, mire, por esto. Estrictos por esto. Pero la otra doble moral es que hacemos cosas peores que esto.
Es tremendo, hermano. Los fariseos manejaban doble moral. Ellos creían que la santidad estaba por sus atuendos, pero eran unos falsos e hipócritas, sepulcros blanqueados, como le llamó el Señor. Estamos pendientes de ver cómo está el escaneo aquí, el escaneo, pero en su vida es otra persona. Así hay gente, hermano, y es triste eso. Tenemos que mejorar, tenemos que cambiar. Si esa persona cometió un pecado, dejemos eso atrás. Tiene derecho, ahora si lo sigue haciendo, pues es otra cosa. Pero hermanos, levante la mano aquí la persona que no haya cometido un pecado. Levante la mano los que han fallado al Señor. Nosotros hemos fallado muchas veces al Señor. ¿Y sabe una cosa? Nosotros queremos aplicar un ácido, el Señor no lo aplica a nosotros. Repito, nosotros a veces queremos aplicar un ácido que el Señor no nos los aplica a nosotros. Porque siempre cuando usted va al Señor, Él siempre te va a confiar en la persona. Él no te dice, fallaste otra vez, Besaida. Pero mira, yo no lo quité, pero no por eso. Usted nunca cambia. Usted sigue siendo la misma. Dice que echan nuestros pecados